La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER. Vuelo de brujas. Historias para escuchar al anochecer. Un programa de Fernando Navarro. Pues para este programa me he leído El testamento de Magdalene Blair, de Aleister Crowley, editado por Valdemar, por si alguien quiere buscarlo. Y madre mía, qué mal rollo me ha dado este señor Fernando. Aleister Crowley, sí, en esos volúmenes que edita Valdemar, que Dios los tenga en su gloria, porque son probablemente la editorial, Sí. yo diría que junto con la Biblioteca de Calfa, la editorial imprescindible para los aficionados a este tipo de literatura inquietante. Además rescatan autores imposibles, gente que solo está editada en España, traducida por ellos, y entre ellos la joya de la corona. Van a venir más autores de esta editorial, pero la joya de la corona, que es Aleister Crowley, que en fin, yo creo que es un personaje que venimos aquí a defender. Y este relato que apela a un miedo, probablemente el miedo universal, ¿no? Miedo a la muerte. Bueno, hay unos cuantos miedos, algunos más escondidos, como el miedo a la locura, que subyace por ahí, y el más evidente, que ese es el miedo a la muerte. Sí, el miedo a la muerte, y con una paleta de descripciones, además, es lo que tiene este autor, ¿no? Que consigue conjugar una poesía y una belleza en lo literario con una cosa horripilante, ¿no? Sí, sí, es muy preciosista en sus descripciones, pero con la víscera. Es una combinación como muy curiosa, porque describe cosas horribles de una manera muy bonita. Parece que se recrea y crea un contraste que a mí como lectora me generó un gustillo rechazo como muy extraño, ¿no? Sí, gustillo rechazo. Yo de hecho tuve la tentación de mantener, o sea, ha sido uno de los relatos en los que la adaptación, que la he situado en una astorga mitológica casi en unos años 40 españoles, es la que casi tuve la tentación de dejar más palabras, porque había algunas palabras que casi ni entendía, pero es que me parecía tan bonito que quería, y además de alguna manera reivindicar su lenguaje y reivindicar la figura de Aleister Crowley, ¿no? Que es a quien más me gustaría que la gente conociera mejor después de este programa. Muy bien, pues para ello, precisamente, he contactado con Edu Bravo, que es periodista y experto en todo lo esotérico, satanismo, ufología, en todas estas locuras. ¿Tú le conoces? Edu Bravo, sí, un periodista desatado, ¿no? Que además se lanza a escribir sobre cualquier cosa que esté en los límites de la cordura, de lo psicotrónico, de una persona que está explorando todos los márgenes de la cultura popular de una manera muy interesante. Pues a él le hemos preguntado sobre Aleister Crowley. Aleister Crowley es una de las figuras más fascinantes del siglo XX. Hijo de una adinerada familia inglesa, siempre tuvo a su disposición una fortuna suficiente como para poder desarrollar toda su personalidad. Él era escritor, él era poeta, era ensayista y también fue explorador, fue montañero, viajó por países exóticos como Egipto, practicó yoga. Viajó por España incluso y llegó a conocer a Fernando Pessoa, que también era un gran aficionado a las artes ocultas, al ocultismo y a la magia. Crowley formó parte de la Golden Dawn, que era una orden secreta de la que fue expulsado, y del Ordo Templi Orientis, Otto, del que fue, digamos, su cabeza más visible. También fue pionero en una pacata sociedad inglesa del uso de las drogas con fines lúdicos o de abrir la mente. Fue practicante del sexo sin tapujos y su influencia es tal en el siglo XX, en la cultura popular del siglo XX, que inspiró a realizadores como Kenneth Anger, por ejemplo, y que aparece también en la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Además, hay infinidad de leyendas sobre él, que era apodado como la Gran Bestia,
una de las cuales, sea o no sea verdad, sí que está a la altura del personaje. Se cuenta que Crowley fue el que le dijo a Churchill que tenía que utilizar la V de Victoria en todas sus fotos, porque la V era el único símbolo que podía detener a la esvástica, que es una cruz en movimiento. La V podía parar las aspas del nazismo y finalmente los aliados ganaron la guerra. Así que podemos entender que fue gracias a Crowley. Crowley, que también es conocido por un libro, el libro de la ley, en el que tiene su máxima más popular, que es haz lo que quieras, esa será la única ley. Una frase, digamos, que apela a la libertad, pero como sucede con los superhéroes, también implica una gran responsabilidad. La verdad es que Aleister Crowley es, no sé, una figura tan poliédrica y que representa también esa sociedad de cambio de siglo entre lo victoriano y, no sé, me encanta cómo Edu lo ha intentado contar con esa manera en la que sus símbolos incluso llegaron a parar la Segunda Guerra Mundial. Muy bueno eso. Y además eso, es como una especie de punk, pre-punk, pero sobre todo es un gran escritor, Sí. al margen de todas estas locuras. Sin duda. Y a mí lo que me encanta de Magdalen Blair, que además recuerdo que el escritor Frank Harris dijo que era el relato más aterrador que había leído nunca, y yo creo que es uno de los relatos más aterradores que se han leído nunca. Lo es. Eso, precisamente defender este relato y que la gente tenga la curiosidad por leer a Aleister Crowley y Magdalen Blair. Pues también le he preguntado a Edu sobre este relato que vamos a escuchar, reinterpretado por ti ahora, a continuación, y esto es lo que nos ha contado. Entre la vasta obra literaria de Aleister Crowley destacan sus cuentos y sus narraciones. Por ejemplo, El testamento de Magdalen Blair, un cuentecito en el que el inglés relata la historia de una mujer que tiene una peculiar habilidad, que es la de leer el pensamiento o percibir cosas no estando ella necesariamente presente en el lugar o haciéndolo a distancia. Es curioso cómo Crowley elige primero a una heroína, una mujer, para contar esta historia, para ser la protagonista, y después cómo utiliza un método o una fórmula que ya hizo famosa Mary Shelley en Frankenstein, que es un texto, las cartas de esta propia mujer, donde va relatando su experiencia, pero que luego han sido recopiladas por su médico, porque al final esta habilidad o este don termina volviéndose en contra de la salud de Magdalen. También es gracioso cómo Crowley se aventura a describir qué sucede con el cerebro, con las ideas, con los pensamientos, cuando morimos, cuando estamos muriendo y cuando el cerebro empieza el proceso de putrefacción. Y también es curioso cómo Crowley se permite aventurar que el futuro de la humanidad estará en manos de aquel que tenga, digamos, la más poderosa arma, ¿no? O la dinamita, algo más potente que la dinamita, ¿no? Algo que podría ser gracioso a finales del siglo XIX y principios del XX, pero que resultó ser clave a partir de 1945 y con las experiencias de Hiroshima y Nagasaki. Vuelo de Brujas presenta El profesor y la señorita Brooke. A partir del testamento de Magdalen Blair de Aleister Crowley. Con Alexandra Jiménez y Andrés Gertrudix.
La siguiente grabación proviene de 3 discos de pizarra pertenecientes a los archivos del viejo Sanatorio Mental de León. Tras su derribo, parte de su documentación se perdió. Nuestros equipos la localizaron en una librería de Viejo en Ureña, Valladolid. En un papel encontrado dentro de la funda del disco se habla de la paciente del hospital Magdalena Bruck, a la que perteneció la grabación. Dicha paciente ingresó con herida de bala. Poco más sabemos de este material, y si tomamos por cierto lo que se lee en un pequeño informe anexo, los discos se conservaron como estudio de un muy peculiar, quizá único, tipo de locura. Pedimos disculpas por la calidad del sonido que ha sido remasterizado. Funciona esto. Es un fonógrafo, un aparato algo viejo, pero servirá. Hoy es 10 de febrero de 1952. Estamos en Astorga, a donde hemos llegado desde la Universidad de Salamanca. Es martes. Hace sol a pesar del frío. Frente a mí tengo a la señorita Magdalena Bruck. ¿Me podría decir su edad, su nombre completo y su lugar de nacimiento, señorita Bruck? Me llamo Magdalena Bruck Rodríguez. Ahora mismo tengo 27 años. Nací en Huesca. La idea es registrar en una serie de conversaciones los procesos de nuestras investigaciones conjuntas. No queremos asustar a las autoridades ni al clero, así que estos discos serán por ahora para uso privado. Señorita Bruck, ha sido usted mi mejor alumna, casi desde el día que nos conocimos. Es algo que no he podido ocultar a esta comunidad académica, a esta ciudad, ni siquiera a mi más cerrado círculo de amigos. Ya sabe usted que a mí no me podría ocultar nada. Precisamente, muchos saben de sus extraordinarios poderes, y de hecho estamos aquí para intentar analizarlos y dejar constancia de ellos. Así que soy un conejito de indias, profesor. No me gusta ser tratado así. Y bueno, sé que está avergonzado por este trato y que no le gusta esto de las grabaciones, pero le puede su celo científico. Precisamente. Además, no busco otro propósito, sino el que la conozcan bien, para que así valore lo importante que puede ser su trabajo en este y otros departamentos. Señorita Bruck, ¿es cierto que usted podía ajustar un micrómetro mejor que cualquier estudiante o profesor y leer un vernier con una exactitud a la que ningún otro podía aspirar? Es cierto. A esto hay que añadir una facultad subconsciente de cálculo que es realmente sobrenatural. Si se empeña en mantener una solución entre, por ejemplo, 70 y 80 grados, no tiene necesidad de mirar el termómetro. Automáticamente percibe que el mercurio está cerca del límite. Pasa a otro trabajo y ajusta el Bunsen sin pensarlo. Así es. ¿A qué se debe dicha facultad? Cambios térmicos. Tengo una gran sensibilidad para detectarlos, por pequeños que estos sean. Es cierto que sus compañeras de clase le tenían miedo. Sin motivo. Soy incapaz de hacerle daño ni a una mosca. Aún así se lo tenían. Me lo tenían. Podía leerles el pensamiento. Puedo leer el pensamiento. Ahora mismo se lo estoy leyendo. ¿Y qué lee? Me intenta ocultar algo. Lo esconde. Bajo varias capas. En el fondo tiene miedo. Aún no sé de qué. ¿Qué ocurrió el pasado 5 de junio? ¿Lo recuerda? Vagamente. No juegue conmigo, señorita Bruck. Está bien. Yo estaba en su laboratorio. Hacía buen tiempo. Me gustan los últimos días de primavera. La puerta de la habitación pequeña estaba cerrada. Dentro estaba Gloria Ríos, una de mis compañeras. Quizá la más apreciada por mí. Gloria estaba haciendo algún experimento con el galvanómetro. Yo estaba a mis cosas, revisaba no sé qué texto, cuando de repente dije... Cuidado, Gloria, dijo usted. Vas a desmayarte, añadió. Después escuchó un golpe. Un cuerpo había caído en el laboratorio. Gloria no debería haber venido a trabajar ese día. Con las ventanas cerradas y el sol dando de cara, hacía demasiado calor y ella estaba pasando además un momento vital extraño. Mal de amores. Recuerdo que no tardó en reponerse, apenas necesitó unos minutos. Ya. ¿Cómo supo que Gloria iba a caerse, señorita Bruck? Nadie pudo contestar a esa pregunta. ¿Una casualidad? Quizá pudo haber oído algo antes que las demás.
Una segunda visión, o lo que su compañera Dolores llamó simpatía. Simpatía. Me encanta ese concepto. Ese día me llevó usted a cenar y me propuso examinarme el oído. No encontré nada inusual, nada extraño. También le vendé los ojos y coloqué a la criada de entonces, Anita, una buena chica, entre nosotros dos. Usted aseguró no ver nada y también... Pude describir los movimientos que usted hacía, profesor. Metió sus manos en los bolsillos, se colocó la mano en la cabeza, levantó una pierna, bajó otra, levantó otra. Me aburría. El experimento fue sin duda maravilloso. Usted podía ver cosas con los ojos cerrados. Fue entonces cuando me propuso venir a Astorga unos días, al margen del entorno universitario de Salamanca. Solo aquí tendríamos la calma y la privacidad que necesitan nuestros experimentos. ¿Qué más recuerda de aquellos primeros días? Me gustó llegar aquí. Esta casa se convirtió en mi hogar casi nada más llegar. Las escaleras, la figura de esa quimera de piedra que te recibe en la entrada y que consideré un buen presagio. El paseo lleno de hojas en otoño, verde en primavera. La calma del pueblo alejado de la ciudad con el murmullo de la provincia. Llevamos mucho tiempo trabajando, estoy cansada. Y no hemos averiguado apenas nada del alcance de sus poderes. Sus poderes eran cada día distintos, cada día más luminosos, aunque había días que de nada servía trabajar en ellos porque usted se encontraba agotada. Esos días le pedía que me dejase descansar, por piedad. Yo solo necesitaba acostarme un rato y descansar. Descansar mucho. ¿Qué ocurrió después? Nada durante un tiempo. Dejar Astorga, convivir con mis poderes, volver a clase a Salamanca. Y entonces mi padre murió. Mi hermana y mi madre lo habían hecho en la guerra. No había cumplido ni 25 años y ya estaba sola. Entonces, lo cuento todo. Por supuesto. Entonces usted me pidió que nos casáramos, para escándalo de muchas de mis antiguas compañeras y de medio claustro. Unos beatos. Todo el mundo sabe que nunca he sido un santo varón. Y mi soltería... Despertaba todo tipo de rumores en la universidad, en Salamanca y en Astorga. Tenía fama de... tenía usted fama de pendenciero. Poeta decadente y canalla, le decían en el claustro. Aún así aceptaste. Acepté. ¿Necesita que le explique por qué? Recuerde que estos discos los va a escuchar la comunidad científica en el futuro. ¿Qué ocurrió en nuestro viaje de novios? Fuimos a Barcelona. Estábamos paseando por el parque de la Ciudadela. La comida había sido larga. Habíamos bebido vino. Era un buen día. Estabas hablándome de algo, alguna idea loca, no sé qué, sobre un pájaro, algo de un reflejo en el agua, cuando tuve que girar la cabeza para asegurarme que eras tú quien hablaba. Cerré los ojos y te busqué, te llamé. Arturo, gritaba. Arturo, muévete, te habías colocado entre el sol y yo. Yo te llamaba. No sé qué haces, no sé dónde estás, estoy ciega. Esa noche nos fuimos al hotel e intentamos hacer algunos experimentos más. Nada. Imposible. De repente no veía nada. ¿Qué más ocurrió en aquel viaje? ¿Me lo ha contado usted alguna que otra vez? Son pensamientos íntimos. Por favor. Al principio, cuando nos casamos, yo le admiraba, por supuesto. Era una figura de autoridad. Podía considerarle no solo un superior, un maestro, un genio, sino también un amigo. Luego te amé. No pensaba amarte así, como si fuéramos de la misma edad, como si fuéramos jóvenes. Te amé de manera ardiente y desinteresada. Ya lo creo que te amé. Al volver a Salamanca... Sigue, por favor. Tú regresaste a las clases. Yo estudiaba, iba a terminar y a presentarme a una plaza. No había muchas mujeres en la facultad, pero las cosas se iban aclarando. Hablábamos de futuro. Teníamos un futuro y planes.
Un día empecé a sangrar. Y al principio te lo oculté, era fácil. Siempre has tenido la cabeza en otro sitio. Luego empecé a sufrir más y más dolor. No tardaron en averiguar lo que ocurría. Tenían que operarme. La operación sería larga, intensa. Yo estaba asustada. Tú también. Yo también. Aún así aguantaste. Estuviste a mi lado. Cuando me operaron me dijeron que ya nunca podría tener hijos. Y... Vamos a parar, por favor. Segundo día de grabaciones de las sesiones con la señorita Magdalena Bruck, en la casa de Astorga, en fecha del 12 de octubre de 1952. Han pasado 9 meses desde nuestra primera sesión. ¿Cómo está hoy, señorita Bruck? ¿Por qué quieres hacer esto? Ya hemos hablado que todo lo que estamos registrando en estos discos tiene un propósito científico. Todo por la ciencia, ¿verdad? Está en contra de que sigamos con las grabaciones. Me dijo usted... Sé lo que dije. También le dije. También te dije que todo esto me resulta morboso, de un pésimo gusto. Por favor. Me gustaría que nos contara algo que ocurrió justo después de pasar su enfermedad. De hecho, me gustaría que me hablara del primer hecho, que condujo a una serie de eventos e investigaciones más profundas. Todo aquello que sobrevino tras su enfermedad, tras la constatación de que no podría usted tener... Fue algo extraño. Yo tenía una cita con un médico. Era el médico que me estaba tratando por aquel entonces en Salamanca. Un buen hombre. Recuerdo que la enfermera me dijo que el médico, no recuerdo su nombre, había tenido que ausentarse por otro asunto grave en León. Supe, no sé cómo, pero supe que me mentía. El médico, nuestro médico, había caído enfermo. Tenía cáncer. Y se sentía muy debilitado para ayudarnos. Se lo dije a la enfermera, a la cara, sin titubear. Ella, recuerdo su rostro. Sorprendida me confirmó que era así. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. De repente... Sus poderes habían regresado. Mis poderes habían regresado. Y con más fuerza. Usted me dijo que yo podía leer la naturaleza, los cuerpos, los corazones, las venas, el interior del cuerpo. Me pareció una frase más poética que realista. Era una explicación menos superficial y esotérica en torno a la telepatía. Usted podía detectar lo infinitesimal. Un movimiento de ceja. El color de las mejillas al encenderse por el pudor. El lagrimal antes de que se forme la lágrima. Usted leyó en el rostro de la enfermera esos pequeños detalles que delataban la enfermedad del doctor. Es sencillo, o parece sencillo, descifrar lo infinito. Pero continúen, por favor. Pude leer lo que pensabas con total claridad, desde aquella misma mañana. A partir, según usted, de los movimientos de su rostro, aunque sean imperceptibles, fui descubriendo mi dominio sobre cualquier detalle. Cada vez era más completo. Y no solo podía leer las emociones o las afecciones. Podía saber si el número en que su mente estaba pensando era el 213 o el 214. Hicimos muchos experimentos aquel año. Casi 300 estudios de 20 horas cada uno, con apenas una 50 de errores. Entonces empezamos con la lectura de los sueños. Demostró unas cualidades para ello sorprendentes. Cuéntenos el método que usamos. Era sencillo. Yo me despertaba unos pocos minutos antes que usted. Aunque mi tentación siempre era besarlo, me contenía para no despertarlo. Acudía al gabinete y allí redactaba el sueño que había tenido. Al terminar me iba a la cocina y preparaba un desayuno sencillo. Los vecinos solían dejarnos huevos la tarde anterior y a veces los servía.
junto con una tostada y aceite y un café bien negro que tanto le gusta. Cuando bajaba a desayunar... ¿Qué ocurría? Sabes perfectamente lo que ocurría. Por favor. ¿Por favor qué? Continúe. En el desayuno, el sueño escrito y el suyo eran invariablemente idénticos. Aunque mi escrito era más completo. Ya que podía dar detalles que usted al principio no recordaba y que confirmaba como exactos. Eso es. Entonces, un día ocurrió algo en el estanque del Retiro. Estaba... ¿Dónde vas? No quiero hacer esto. No quiero hablar de lo que pasó después. Lo que va a pasar. Necesito que me ayudes. No voy a hacer lo que me pides. Por favor. Recuerda lo que pasó aquel día en el estanque del Retiro. No quiero. Habías detectado mi apatía. Mi indiferencia. ¿Quieres hablar del fin de las cosas? Estábamos remando en el Retiro. Y alguien nos retó a competir. Era uno de mis antiguos alumnos. ¿Qué pasó? No importa. ¿Qué pasó? No quiero recordarlo. ¡Dime! ¡Tu risa! Pues esa horrible risa, la risa más odiosa y horrible que uno pueda escuchar, era tu pensamiento. Parecía la risa de un demonio y era tu pensamiento. Así sonaba tu cabeza, empezabas a no ser tú. Siéntate, por favor. Luego vinieron los sueños. Nunca te los contaba. Yo sabía que no eran mis sueños, eran los tuyos. A veces no eran mis sueños porque una vez tuve uno de esos sueños cuando tú estabas despierto y volviendo de una charla no estabas dormido. No eran sueños. No sé lo que eran. Algo pasaba y estaba creciendo dentro de ti. ¿Cuál fue la última de estas visiones, sueños o como queramos llamarlas? Ya sabes cómo fue. Estábamos en Salamanca. Tú estabas en clase, yo en el piso. Apenas había dormido a la hora del café del desayuno. Entonces vi una imagen del aula. En la tarima había alguien. No eras tú, pero hablaba como tú. Y tenía tus rasgos deformados. Pálido. Grande. No sé qué clase de demonio era, pero eso es lo que era. Un demonio. Una aberración. Era malvado, con unos labios. La barriga se volcaba sobre la mesa, empujaba a los alumnos. Dijo, señores, el curso ha terminado. Y luego repetía con una voz irritante, como a gritos. Clara de huevo, Clara de huevo. Nunca entendí aquello. Me mareé. Cuando llegaste estaba en el sofá, casi desmayada. Enferme. Sangre en la orina, fiebre. El diagnóstico fue muy claro. Una enfermedad renal muy grave. Lo dices como si le hubiera pasado a otro. Como si no te importara la afección. Lo digo sabiendo lo que digo. Lo que sentí entonces. Llevaba enfermo meses y... dejamos los experimentos durante un tiempo. Empecé a centrarme en otro asunto. La personalidad. ¿Quién era yo? ¿Qué era yo? ¿A qué se debían esas misteriosas visiones tuyas? Por momentos mejoré con algunos tratamientos, pero eran mentiras. Espejismos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién eras tú? ¿Un hombre? ¿Un animal? Menudas cosas te preguntabas. Querías llegar al interior de ti mismo. ¿Existe el alma? Por supuesto, siempre supe que ibas a utilizarme para eso. Aunque esos primeros días no me lo decías. Yo podía saber lo que pensabas. Se te olvidaba que podía leerte o simplemente te daba igual. Qué horror operaba en ti. No tardaste en pedirme que interpretara tu trance. El primer experimento parecía un fiasco. No vi nada. No oí nada. Y en el último momento, sí. Tu pensamiento fue el mío. Un abismo ciego te sobrevolaba. Quería ir más lejos. Me enfadé. Intentamos alcanzar lo más profundo de mi mente sin éxito.
Y de repente... La serpiente. Pensaste en tu espina dorsal, en el interior de tu cuerpo, y en el cielo vi una serpiente, dorada, verde, infinita, enroscada como en las nubes, con 4 ojos en llamas, lanzaba rayos y había niños. Niños que reían. Sigue. ¿Qué más viste? Que se ocultaba dentro de mí. ¡Sigue! Arturo. Llévame al sofá. Detengo el fonógrafo. No, sujétamelo. ¿Qué más viste? No entendía las imágenes. ¿De dónde provenían? Por favor. Ríos de sangre. Perros que arrastraban sus intestinos. Unas criaturas que eran como elefantes o escarabajos que tenían tentáculos. Mujeres con la piel hinchada. Azul y blanca. Todo envuelto en una neblina negra. Te ahogaste. Empezaste a convulsionar. Nunca te recuperaste de aquel día. Empecé a perder visión. Cada vez me dolía más. Las convulsiones, los gritos por la noche. Te obsesionaste con que te leyera. Me pediste que el duelo no durara, que me concentrara cuando murieses en tus pensamientos, en lo que pasase por tu mente. Querías que te leyeran la muerte. Entonces nos vinimos a Astorga. Fue cuando me decidí a grabar estos discos. Me muero, señorita Bru. Me muero. Y tú eres la única mujer del mundo, la única que va a poder estudiar el fenómeno de la muerte. Me muero, señorita Bru. Me muero. Hoy es 1 de diciembre de 1952. El profesor Arturo López Stein, mi marido, está postrado en la cama, en los estertores de la muerte, junto al fonógrafo con el que grabo este testimonio, siguiendo su último deseo. No el mío. Ha sido él el que me ha pedido que encienda el fonógrafo y registre sus pensamientos tal y como van a producirse en mi mente. Quiero asegurar a quien escuche esto ahora y en el futuro, si es que este disco se escucha en el futuro, que tome muy en serio todo lo que sigue a continuación. Es deseo del profesor dejarle este disco al mejor discípulo que tuvo, el joven Javier Sutil, que demostrará, a quien lo quiera saber, la veracidad de todo lo que se va a escuchar aquí. Antes de su estertor, mientras yo paseaba por las calles vacías del pueblo, en pleno amanecer he escuchado su voz joven como nunca llegué a conocerla. La belleza. Gocemos de la belleza, decía. Estoy entrando en el subconsciente. ¿Me escuchas, Magdalena? No puedo hablarte más. ¿Cuándo terminará esto? Terminará. Y de repente aquella risa. Esa risa, como la de aquella vez en el retiro. He sabido que empezaba a morir en ese momento. Ahí ha empezado su voz a martillearme el cerebro. Durante el trayecto por las calles vacías lo he escuchado desear mi muerte. La muerte de mi cerebro, que estalla en 1.000.000 de pedazos, en una bomba. Que me atropelle un coche, repetía. No quiere que pase por lo mismo que él va a pasar. No quiere que me adentre en el lugar en el que él se adentra. Ahora, a mi lado, con su respiración fuerte, los ojos clavados en mí, abiertos. Solo pienso en el revólver que esconde en el cajón. Y él piensa en ese revólver. Hace un gesto sobre la colcha vieja con la mano
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un 7. Señala 7 círculos. Entiendo lo que quiere decir. Está en los 7 círculos del infierno de Dante. Su cuerpo está... No, un monstruo abre las fauces y tritura su cuerpo. El profesor va de la nada a un infierno de agonía. Acaba de comprender que todo acaba de empezar. Su sangre cobra conciencia. Quiere morir. Anhela morir. Y ahora la sangre circula más lenta y él desea que llegue el final. Piensa algo. Ni la muerte acabará conmigo. Ahora sabe que es inmortal. Pero inmortal es un reino de dolor y terror. Piensa algo. Dice algo. Yo soy aquel que soy. El rechinar de los dientes de un alma que está maldita. Lo reconozco. No. Es ese mismo demonio. El de mis sueños quiere tragarse al profesor. Un vómito y lo he expulsado. No es un demonio, es una personificación de la enfermedad. Es la enfermedad. Esos son los demonios. Son la enfermedad hecha cuerpo. Se ha tragado el pensamiento sano del profesor. Arturo. No voy a mover. Una parte de su cerebro se ha liberado del veneno. Ahora luchas contra el tiempo, mi amor. Voy a morir. Repite. Insiste. Otra vez esa risa. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde está el consuelo? ¿Por qué no se me libra? El demonio va a volver a tragarme. Acaba con él. Termina con él de una vez. ¿Quieres rezar estas de broma? Llamas al Creador y Dios no responde. Intentas que sea Dios el que te salve de ser engullido por ese demonio que es la enfermedad y que consume cada uno de los... No hay nadie al otro lado. No hay nada al otro lado. Me condenarían por esto si yo ya no estuviera condenado, pero todos los que me oís, escuchadme bien. Dios no está. No existe. En la muerte solo habita un silencio profundo y largo. El silencio en el que está atrapado mi profesor. Grita, se enfada, se revuelve por tantos años y más años escuchando hablar de Dios en las clases, en las misas, tras la guerra. Dios, ¿dónde está Dios? Deja de gritar. Lo ha atrapado. Lo ha triturado. Se ha desintegrado. Su ser se fragmenta en más partes. Estas se asimilan en nuevos órganos, odiosos. Tiene la razón aguda. La memoria está ahí. Lo siente todo. Lo vive todo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? El profesor ahora es inmortal. ¿Cuál es la diferencia entre mucho y poco tiempo? 1.000.000 de años, un día, son lo mismo en la eternidad. Te preguntas cuánto tiempo ha pasado. Se cierne sobre ti la amenaza del tiempo.
El demonio muerde, pellizca, y cada punzada de dolor renace de nuevo en lo que parece una eternidad. Es peor el proceso de asimilación del demonio. El coma. Tu coma es algo al margen del tiempo. La digestión de la criatura es algo nuevo. Es imposible hacer algo más que esbozar este proceso. Cuando fue absorbido, su conciencia se desarrolló en el interior de aquel demonio. Se convirtió en uno de ellos con toda su ansia y corrupción. No me atrevo a describir esto. Ha caído en un abismo. No puede ser. Su conciencia sigue viva. Tiene miedo. Es una caída infinita. Tiene miedo. Tengo que ayudarle. ¿Cómo lo ayudo? Estás ahí, sigues ahí. Si te sientes que sigues ahí, puedo escucharte. Porque puedo escucharte. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita. Voy a dispararte en la cabeza. Solo así me garantizaré tu muerte, profesor. Han pasado 5 horas. Detuve la grabación, apenas le queda tiempo. El disco se está agotando. El profesor lleva 5 horas atrapado en una viscosidad profunda. La putrefacción del cerebro. Degradado. Deformado. La gelatina del cerebro forma unos tentáculos. El hedor llega hasta aquí, toda la habitación apesta. El lenguaje humano es muy deficiente en cuanto a términos que puedan describir olores y gustos. Hay una deformación profunda. No me llega el pensamiento claro, sino borbotones de cráteres. Algo como pus. Una forma degenerada se ha construido en torno a él. Lo envuelve como a un insecto. Cada pensamiento estalla en dolor. El profesor pasa por el hijo que nunca tuvimos y lo lleva. No. Niños. Muertes de niños muertos. Deformes. Torturados, abortados. Desgarrados en pedazos. Maltratados. Basta. Cada pensamiento es algo doloroso. El profesor está atrapado en esa rueda de pensamientos y pesadillas, como cuando uno tiene fiebre. Ha empezado la corrupción bacteriológica, la corrupción química. Los gases formados por la putrefacción en el cerebro lo han atravesado. El profesor va a entrar en un abismo. Noto su angustia. Ya casi no puedo describir lo que siente, no puedo verlo. Un único pensamiento, todo el rato el mismo. ¿Cuándo acabará esto? Ahora entiendo que quisiese mi destrucción. La destrucción de mi cerebro. Este es el horrible descubrimiento sobre el que vengo a advertiros. La conciencia no muere cuando muere la sangre. El propio sentido del espacio se cuestiona. Los objetos aparecen superpuestos o coincidentes en el espacio. Es una nueva dimensión. Ya se decía que los tumores generan alucinaciones. Pensábamos que con la muerte muere todo. No es así. El profesor se hunde en el infierno.
No se puede concebir tanto dolor como el que está pasando. Hay que acabar con esto de una vez. No hay fuga posible. No puede terminar. Es todo repetición. Va a durar todo el tiempo. El tiempo ha dejado de existir. Llevamos días atrapados. Apenas queda un minuto de surco en este fonógrafo. No tengo palabras, ni modo de expresar lo que está viviendo. Todo está más allá de la capacidad de expresión, de las palabras. El dolor se extiende, empieza a dolerme a mí. Mi cabeza va a estallar. Mi mente ya no puede ir más allá, no tengo fuerzas. Voy a quemar su cuerpo. Ni siquiera así estoy segura de que todo acabará. Espero morir yo también. Es el final. ¿Dónde estás, profesor? ¿Dónde estás, mi amor? Escucho leve tu voz. No hay nada, ¿verdad? Al otro lado solo hay dolor, transformación y dolor. Transformación y dolor. Transformación y dolor. Voy a acabar con mi cerebro. Meteré la pistola en mi boca y dispararé. Recomiendo hacer estallar cada átomo del cuerpo para evitar un gran dolor. Diseño de sonido, Felipe Sánchez. Producido por Marta Miranda. Escrito y dirigido por Fernando Navarro. Pero tú no has hecho mucho terror, ¿no? No has hecho casi nunca terror. Yo creo que no. Creo que no. ¿No te apetece hacer terror? Creo que no. Pero porque te da miedo las cosas, ¿eh? No es tanto porque me den miedo las cosas, porque difícilmente el terror me da miedo, curiosamente. Como espectadora. O como lectora, ¿lees terror? No. No. Como espectadora no siento excesivo miedo con una historia de terror, pero sí que me genera distancia. Me cuesta entrar y me cuesta implicarme. Me cuesta creérmelo. Porque estás viendo el artefacto. O sea, ¿nunca te ha pasado de pasar miedo viendo, leyendo o escuchando algo? Me pongo a analizar tanto lo que estoy viendo
O sea, no te quiero decir que es que no haya nada. De repente yo soy muy asustadiza, soy muy reactiva a los ruidos, a cualquier cosa. Entonces sí que reacciono de manera absurda a un golpe de efecto, a un susto. Bueno, claro, pero porque eso pulsa las teclas directamente neurológicas. O sea, que si tú estás en calma y pero te pegan un pero grito... que además lo mío es excesivo porque me ha pasado de estar viendo una película en el cine de terror y gritar a destiempo cuando no estaba pasando nada, porque yo ya me estaba adelantando. Esto que pretendía ser ¿no? Y decir, pues, menos mal que estamos en el cine y que todo está apagado, porque esto es muy ridículo. Solo he gritado yo. ¿Por qué? Porque todavía no venía el susto. Pero venía el susto. O sea, a eso sí soy reactiva y sí asustadiza y soy buena espectadora en ese sentido, pero a nivel emocional no sé qué me pasa, que se me activa una distancia extraña y empiezo a analizar lo que estoy viendo y no entro tanto. ¿Pero tú crees lo sobrenatural? Sí. O sea, que no es por no pero creer. Escucha, a lo mejor... O sea, porque no eres una racionalista, porque hay gente que reacciona mal al cine terror porque son tan racionalistas que en ningún momento dicen, bueno, claro, no existen los demonios, no existe la vida después de la muerte, no existe nada que no sea... A lo mejor simplemente es un mecanismo de defensa de mi mente para no entrar más de la cuenta, precisamente por lo que os digo, que tengo esta hiperreactividad a todo y probablemente sea... coger distancia para que no se me vaya de las manos, ¿no? También puede ser. Ahí. Sí. Imaginaos que, por ejemplo, igual que naces y sabes más o menos las circunstancias, que cuando naces ya sabes cómo vas a morir. ¿Tú crees que tendríamos menos miedos? No lo sé. ¿Tú piensas que...? Yo creo que tendríamos menos miedos. Es decir, me tiro por paracaídas. Venga, sí, no va a pasarme nada. Sabiendo que no va a pasarte nada muy grave hasta el momento en el que... Sí, es verdad que intentamos retrasar siempre el pensamiento, sabiendo todos que vamos a acabar igual. Sí. Pero nos asusta mucho pensar en eso. Es verdad que si tienes esa información, tu vida la vives desde otro lugar. Pero es curioso que no lo hagamos sabiendo que es que vamos a morir, ¿no? Pero... Y a ti el Magdalene Blair que hemos hecho... ¿A qué miedo o a qué parte te apela? Aparte, o sea, al abandono, a la despedida, o sea, ¿cuál de las...? Yo creo que aquí hablan por supuesto, del vacío de la despedida, del dolor de la enfermedad, de la agonía, de la agonía, del miedo a que la consciencia no se acabe, que es la gran pregunta. Claro, el cuerpo se acaba, obviamente todos estamos seguros de eso, pero ¿qué pasa con la consciencia, ¿no? Que es de lo que habla... este relato tan espectacular, porque lo es. Porque lo que te genera es no miedo angustioso cuando habla de vísceras o cuando habla sino el miedo de... Y si eso no se acaba... Ya, es que como no se acabe, como sea... Como lo describe en este caso. Si nos espera esa agonía, ¿no? Después... A lo mejor no es así. No lo sabemos, pero claro, abrir esa posibilidad abre muchos miedos, ¿no? Y muchas emociones, yo creo también. Sí, nosotros es verdad que en las conversaciones que tenemos en torno a los relatos y con los actores que venían a compartir el tiempo con nosotros, siempre hay momentos que a mí me pasa, no sé si a Marta le pasa también, que me siento mal por estar hablando de estos temas, porque no son temas nada agradables, es verdad. ¿Sabes lo que yo que digo? Porque estamos tratando... Pero es muy interesante. Está bien claro, hablarlos. y luego es verdad que estuvimos hablando con una psicóloga y con un neurocientífico y tal, que todos te dicen que la exploración de los miedos y el ver miedo es bueno para la salud. Porque de alguna manera ya te vas quitando... O sea, esa cosa de... había una cosa de que había que hablar de la muerte y pensar en la muerte una vez al día, ¿no? Como diariamente tienes que decir, vale, eso está ahí, porque de alguna manera igual te equilibra y te deja estar en el Pero tiempo. es verdad que es algo que resulta como drenante, ¿no? Sí. A mí, hablando antes de Antonio Gil, que es un maravilloso actor, compartimos una serie, que era la que estábamos hablando de Escándalo, que yo, cuando hablaba de la serie, hablaba en términos de relato de terror, casi. Sí, tenía un punto así. Sí, lo es. Pero al mismo tiempo es casi una tragedia griega, ¿no? Y me acuerdo de llegar todos los días, de rodar eso, de haber sufrido lo más grande y haber atravesado momentos muy oscuros, muy turbios, muy perturbadores. Y sin embargo irme con una sensación de ligereza, de limpieza. Sí, te pasaba eso. Y de sentirme completamente llena... realizada, contenta,
Mira qué bueno. y limpia. Que no te había pasado con las comedias o con otros proyectos. No, tan así. donde más me ha pasado ha sido rodando lo más salvaje que he rodado y lo más aterrador. Ese personaje tenía también un punto como de locura, ¿no? Un poco de enfermedad mental. De enfermedad mental, que eso también es un miedo. Exacto. Un miedo. Miedo a volverte loco. Y vive en ¿no? los infiernos, ¿no? Entonces estar trabajando 12 horas al día representando ese infierno, uno piensa que te vas a ir a tu casa y que te vas a cortar las venas y nada más lejos de la realidad. Precisamente es lo que dices tú, es algo, es algo sanador. ¿verdad? Sí, está estudiado, hay artículos por ahí que dice que es verdad que es sanador, sanador, que ayuda. Que al final lo que yo defiendo, que creo que hay un pudor y una especie de tendencia conservadora a no exponer ni a ver cosas salvajes, no digo violentas, pues no me interesa la violencia, digo salvaje en lo emocional, eso. O sea, tener que vivir el momento en el que una persona acompaña a la muerte a alguien y está viviendo, esto es lo que cuenta este relato, claro. Pero creo que hay algo detrás de eso que es casi necesario, o sea, probablemente más que ver muchas cosas que no nos aporten nada. Pero es eso, tiene que ver con emociones extremas, eso es. Que a mí me apasiona, si no sería actriz, claro. ¿no? Sí, de llevarte al límite y poder vivir algo que no puedes vivir. Sí, además estos escritores, en este caso Aleister Crowley, que era un satanista célebre y una persona con muchas movidas, muy polémico, sí. Yo creo que él aquí lo que era un relato casi ateo, en el sentido de esta cosa que dice, que que además por eso no lo hemos traído a la época del franquismo más duro, y también esa sensación de hasta qué punto podemos dar por hecho que todo lo que nos dicen de la vida más allá, que es una cosa que hemos explorado en varios relatos, ¿no? De los que hemos hecho. Sí. Esos infiernos horribles que son, ¿no? El estar más allá de la vida. Sí, o sea, la sensación de que como no sabemos lo que hay después, es que igual lo que hay después no es mejor, claro, que es lo que nos han venido diciendo las tradiciones judío-cristianas, que espérate que esta vida tal, pero la siguiente es la buena, ¿no? Han escuchado Vuelo de Brujas en la cadena SER. La próxima semana, más relatos para escuchar al anochecer.